Esa vida no es tuya. La máquina ya te compró. Tu vida ha dejado de ser un territorio propio para convertirse en un producto de intercambio en el mercado existencial. Alguien más está vendiendo tu tiempo, tu atención y tu energía vital, y tú has firmado el contrato sin siquiera leer la letra pequeña. Piensa en eso profundamente. El agotamiento existencial que sientes cada domingo al anochecer no es simple pereza o debilidad moral. La ansiedad abstracta y persistente que te lleva a revisar obsesivamente el saldo bancario no es neurosis individual. Es el humo tóxico de un incendio estructural. Yo estoy aquí para mostrarte no solo las llamas, sino los arquitectos del incendio, los combustibles utilizados y los planes de evacuación falsos que te han entregado. Vas a trabajar, produces valor que no te pertenece, consumes productos que mitigan temporalmente el dolor de la producción y repites el ciclo como un ritual secular. Pero en algún punto del circuito cerrado, quizás mientras esperas el transporte o en el silencio postergado de la madrugada, la pregunta golpea con la fuerza de una verdad negada. ¿Para quién estoy realmente viviendo? Tu tiempo, esa materia prima irrecuperable de tu existencia, se convierte en un recurso que gestionas con aplicaciones de productividad. Tu creatividad innata se reduce a una skill para engrosar el CUE. Tus relaciones humanas, con su complejidad y profundidad potencial, se aplaman en una red de contactos utilitarios. Te conviertes así en el gerente complaciente de tu propia explotación, optimizando el proceso por el que te despojan de tu esencia. Y en lo más profundo, en un lugar anterior al lenguaje, sientes que te están robando algo tan fundamental que ni siquiera posees las palabras para nombrarlo. Por lo tanto, no estás simplemente deprimido, estás alienado. Esa palabra, alienación, puede sonar a término de libro polvoriento de filosofía, una reliquia de otro tiempo, pero es la llave maestra que abre la cerradura de tu malestar contemporáneo. Un hombre que murió en la miseria material hace más de 140 años, Karl Marx, no solo puso nombre a tu vacío existencial, diseccionó con precisión de cirujano la máquina social que lo produce de forma sistemática. Y su diagnóstico no estaba reservado para obreros con overol en fábricas humeantes. Era y es para cualquier persona cuya vida haya sido convertida en mercancía, cuyo tiempo haya sido monetizado. Para ti que intercambias horas de vida finita por números que fluctúan en una cuenta digital, que buscas significado en los algoritmos de redes sociales y validación en las pantallas que reflejan una identidad curada. Pero esto no es una mera clase de historia económica, es un manual de autopsia para que disecciones tu propia realidad. Lo que Marx describió como el sistema no son solo las fábricas del siglo XIX, son los engranajes invisibles que ordenan cada aspecto de tu mundo moderno. La deuda estudiantil o hipotecaria que firmas como pacto futuro, el rendimiento que optimizas mediante la cultura del hustle, la ansiedad que medicalizas y normalizas como falla personal. La promesa es simple y directa. En el viaje que emprenderemos, esa prisión invisible que habitas va a revenar sus barrotes, y tú, al comprender su arquitectura, vas a sostener el plano de escape. Porque entender la alienación en su raíz no es un ejercicio de aprendizaje teórico abstracto, es prender la luz de la conciencia crítica y ver por primera vez con claridad desoladora los contornos precisos de la jaula en la que siempre has vivido, respirado y soñado. El profeta envenenado. ¿Cómo forjan a un hombre que declara la guerra a la realidad? Vamos a matar al primer ídolo, a demoler la estatua, la imagen del barbudo solemne e inamovible, el busto de mármol en plazas de regímenes caídos, porque el Karl Marx real fue forjado no en la tranquilidad de las bibliotecas, sino en el yunque abrasador del fracaso, el exilio y la necesidad. Su vida no es una simple biografía lineal, es un manual de instrucciones sobre cómo la realidad puede romper a un hombre en 1000 pedazos y cómo él, en respuesta, decide tomar esos fragmentos y usarlos para romper la realidad misma. Imagina este primer trauma filosófico formativo. Tienes 6 años.
Tu padre, Heinrich Marx, un abogado brillante y hombre de la Ilustración, un defensor de la razón, se arrodilla, se convierte al cristianismo protestante, no por un rapto de fe sincera, sino por pura supervivencia social. Porque en la Prusia antisemita del siglo XIX, ser judío significa que las puertas del Estado, de la universidad, de la sociedad respetable, se cierran con un portazo sordo. Tu primer recuerdo consciente no es un juego infantil, sino una capitulación pragmática. La lección es clara y brutal. La verdad, tu identidad, tu linaje son monedas de cambio negociables. La realidad es un teatro de appearances y la integridad un lujo carísimo que tu familia no se puede permitir. ¿Cuántos disfraces te has puesto tú hoy para sobrevivir? ¿La personalidad laboral inofensiva? ¿Las opiniones que moderas en la cena familiar para evitar conflicto? Ese fue su entrenamiento básico en la hipocresía necesaria, ver el mundo como una farsa gigantesca en la que hay que actuar para no perecer. Pero él era un prodigio intelectual, un titán de la mente que devoraba filosofía, historia, poesía y derecho con voracidad insaciable. Y ese es el segundo acto de la tragedia, darle a una mente de semejante potencia y hambre de coherencia un mundo que se niega tercamente a ser racional, justo o libre. A los 24 años, escribe artículos periodísticos que son obras de arte del veneno político y la sátira filosófica. Analiza, por ejemplo, la miseria de los campesinos que roban leña para sobrevivir y demuestra con lógica impecable que las nuevas leyes no encarnan la justicia abstracta, sino que son la racionalización jurídica del robo perpetrado por los poderosos. Sus palabras son cuchillos afilados con la hoja de la dialéctica, pero cada cuchillo lanzado choca contra un muro impenetrable de censura estatal y represión política. Lo expulsan sucesivamente de Prusia, luego de Francia, luego de Bélgica. Se convierte en un apátrida crónico, un hombre sin pasaporte válido, perseguido por los espías de media Europa que ven en sus ideas un peligro contagioso. Por lo tanto, Marx aprende en carne propia la lección fundamental que marcará toda su obra. Las ideas, por brillantes, elegantes o verdaderas que sean, son inútiles y etéreas si no pueden alterar la materia concreta de la existencia. La filosofía deja de ser un juego de salón para aristócratas del pensamiento y se convierte en un martillo con el que golpear el yunque de la historia. Necesitas un instrumento teórico que no solo interprete el mundo de diversas maneras, sino que sea capaz de astillarlo, de transformarlo. Su vida ya no tiene patria terrenal, su única nación será la verdad desnuda, por incómoda que sea. ¿Te suena remotamente familiar? Esa rabia impotente y sofocante cuando ves una injusticia clara como el agua y tu máxima capacidad de respuesta es publicar un tuit aibrado o firmar una petición online. Él la sintió a escala cósmica ante monarquías y estados represores y decidió que si el sistema no le concedía un lugar bajo el sol, él le declararía la guerra a la totalidad del sistema, a sus cimientos económicos y sus justificaciones morales. Aquí entra en escena el aliado necesario, el contrapunto vital, Friedrich Engels. Olvida la idea simplista del colaborador o el mecenas. Engels es el testigo de cargo, la conexión con la realidad material más cruda. Mientras Marx teoriza y escribe en el silencio de la British Library, Engels está en Manchester, el corazón del infierno industrial, viendo las tripas sangrantes del monstruo, los niños de 5 años desviviéndose en fábricas textiles, las madres envejeciendo prematuramente a los 30, los cuerpos rotos y tuberculosos usados como combustible desechable del progreso capitalista. Le envía a Marx reportes detallados que son autopsias sociales minuciosas, estadísticas del horror. Pero Marx no está en la trinchera física, su trinchera es la mental, la de los conceptos. Por lo tanto, su genio es también una maldición. Su tarea monumental es traducir el sufrimiento físico concreto, los gritos ahogados, en ecuaciones filosóficas precisas, convertir el llanto de un niño en la teoría de la plusvalía. Transformar el hedor nauseabundo de los suburbios industriales en el concepto abstracto y demoledor de explotación. Es el puente más perverso y necesario, un hombre sentado en un sillón, escribiendo con la ropa empeñada, tratando de capturar el infierno terreno en un diagrama lógico impecable.
y la vida le cobra un precio brutal existencial. Vive con su familia en 2 habitaciones mugrientas en el Soho londinense, en la más abyecta miseria. De sus 6 hijos, 3 mueren en la infancia, en parte directo por las condiciones de vida deplorables, el hambre y las enfermedades. En una carta desgarradora a Engels, escribe que su mujer Jenny no tiene ni un abrigo decente para salir a enterrar a su pequeña hija. Detente y piensa en la contradicción surrealista de eso. El hombre que está descifrando la lógica económica oculta del imperio más rico y poderoso del mundo, el Imperio Británico, no puede reunir las monedas para pagar un ataúd digno para su propia hija. Por lo tanto, su escritura no es tinta sobre papel, es bilis condensada, rabia solidificada en prosa. El Capital no es un tratado económico frío y aséptico, es el diario de un hombre que ve el espectro de Mefistófeles en cada billete de libra esterlina, que escribe con el fantasma de sus hijos muertos respirando en su nuca, acusándolo quizás de elegir la revolución sobre su bienestar inmediato. Su teoría nace no de la observación académica distante, nace del dolor existencial más profundo, de un dolor tan agudo que solo podía ser transmutado en análisis frío. ¿Crees que el comunismo como idea-fuerza nació de un cálculo frío y desapasionado? Te equivocas profundamente. Nació del dolor humano convertido en acero conceptual frío, de una furia tan profunda y justa que se cristalizó en análisis impecable. Tu indignación diaria, esa que apagas con entretenimiento compulsivo y consumo paliativo, es el mismo material bruto, la misma chispa ética. La diferencia radical es que él dejó que esa chispa incendiara su mente y su vida durante 40 años de trabajo obstinado, hasta forjar un lente teórico de tal potencia que podía ver a través del acero de las estructuras sociales. No era un santo de icono, era un obsesivo, un mal padre ausente, un marido difícil, un intoxicado por la enormidad de su propia misión histórica. Pero en el núcleo de esa misión obsesiva hizo algo radical e imborrable. Miró al monstruo económico a los ojos sin pestañear, sin romanticismos, y lo diseccionó. Y ahora tú, en tu siglo, heredas esa mirada incómoda y lúcida. La pregunta crucial ya no es si estás de acuerdo o en desacuerdo con todas sus soluciones políticas. La pregunta que resuena en tu silencio es, ¿qué vas a hacer con tu propia rabia, con tu indignación latente? ¿La vas a administrar en pequeñas dosis controladas de indignación digital efímera o vas a atreverte a usarla como combustible para ver de una vez por todas qué hay realmente detrás de la cortina del espectáculo social? Tu mente es una fábrica. Manual de desmontaje del malestar contemporáneo. Aquí es donde la teoría abandona definitivamente el estante y se convierte en espejo. Donde vas a entender, con una claridad que puede ser dolorosa, por qué tu agotamiento tiene una estructura lógica, por qué tu ansiedad sigue un patrón predecible. No estamos hablando de arqueología social del siglo XIX, estamos hablando del código fuente, de los algoritmos ocultos que generan tu malestar diario. Empecemos por desentrañar el truco de magia económica fundamental, ese que todos sentimos en nuestras carnes, pero que pocos se atreven a nombrar con precisión. Olvida momentáneamente la palabra explotación. Está gastada por el uso, domesticada por la retórica. Hablemos del hechizo matemático puro, de la ecuación oculta, la plusvalía. Imagina tu jornada laboral estándar como un nivel en un videojuego de 8 horas. Tú entras, produces valor, un informe, código, un servicio, una mercancía, cumples tu tarea. Aquí está el truco de ilusionista perfecto. Según los análisis marxistas, en las primeras 2 o 3 horas de tu jornada ya has generado el valor equivalente a tu salario diario. Has pagado, con tu trabajo, tu propio costo de reproducción como trabajador, lo que cuesta que vuelvas mañana, vivienda, comida, transporte. Las 5 o 6 horas restantes son puro botín para quien posee los medios de producción. Esa creación de valor no remunerada es la plusvalía. No es un robo melodramático al estilo de un bandido, es una extracción silenciosa, matemática, legal y sistémica. No te roban solo esfuerzo físico, te roban tiempo de vida irrecuperable, pedazos de tu biografía finita. Cada minuto extra no pagado es una frase de tu novela personal que se escribe no para ti, sino como ganancia de otro.
Por lo tanto, tu salario mensual no es el precio justo de tu trabajo total, es el precio de tu supervivencia básica, el cebo necesario para que vuelvas mañana a la rueda y seas robado de nuevo de forma cíclica. Es el mecanismo de un reloj que marca horas ajenas. Traducción a tu realidad moderna. El éxito espectacular del influencer emprendedor que te vende cursos de productividad y libertad financiera está construido, en gran parte, con el tiempo robado y alienado de otros. Su hora de podcast vale lo que vale, porque tu hora en la oficina o en el teletrabajo vale menos de lo que realmente produces para el sistema. Pero el hechizo es tan perfecto que te hace admirar al mago, el emprendedor exitoso, anhelar su posición, en vez de ver el mecanismo oculto del truco, la apropiación privada del valor colectivo. Y esto nos lleva directamente al núcleo del diagnóstico, al concepto maestro que explica tu malestar moderno: la alienación. No es un sentimiento vago de descontento, es un proceso de cirugía social en 4 actos consecutivos, una disección metódica de tu humanidad. Acto 1. Alienación del producto de tu trabajo. No ves tu alma, tu impronta creativa única en lo que creas diariamente, tu línea de código, tu informe trimestral, el sándwich que ensamblas, la hoja de cálculo interminable, se convierte en una cosa ajena, una commodity, que se separa de ti en el mismo instante en que la produces y se lanza al mercado. No lleva tu huella, no es una extensión de tu ser, es un extraño que nace de tus manos. Por lo tanto, tu trabajo no te construye, no te realiza, te desmonta, te vacía. Al final del día, estás más hueco, más agotado existencialmente de lo que empezaste, porque has externalizado un pedazo tangible de tu vida potencial, de tu tiempo creativo, en un objeto que nunca más será tuyo y cuyo destino final te es indiferente. ¿Sientes constantemente que lo que haces no te representa? ¿Que es ajeno a ti? No es una simple crisis existencial o un problema de actitud, es una consecuencia, matemática, casi física, de tu posición en el engranaje productivo. Acto 2. Alienación del acto de trabajar en sí mismo. El trabajo deja de ser un fin en sí mismo, un acto de creación gozosa o de servicio significativo, y se convierte exclusivamente en un medio para un fin externo: sobrevivir, pagar cuentas. El qué haces, el contenido, el significado de la tarea, se sacrifica en el altar del para qué lo haces, el salario final. Por lo tanto, el acto mismo se pervierte, te conviertes en un apéndice intercambiable de una máquina mayor. Tu creatividad innata, tu criterio personal, tu ritmo natural de trabajo son vistos como enemigos de la eficiencia y la estandarización. El lunes se convierte en tu enemigo ontológico, una intrusión en tu tiempo vital. El viernes en un dios falso del que eres devoto por necesidad. Y el domingo por la tarde, ese miedo opresivo y familiar es el presagio angustioso de tener que volver a mutilar tu tiempo vital, a convertirte de nuevo en instrumento. No odias necesariamente las tareas concretas de tu trabajo, odias la conversión forzada, la alquimia perversa que transforma tu vida en puro instrumento para un fin ajeno. Acto 3. Alienación de tu esencia como especie humana, Gatungwesen. La naturaleza humana esencial, para Marx, es la capacidad de crear libre y conscientemente, de transformar el mundo con intención, de colaborar en proyectos comunes, de imaginar futuros diferentes. Esa es nuestra esencia de especie. Pero el sistema capitalista reduce tu humanidad multifacética a una sola función utilitaria: consumir. Tu valor social no reside primariamente en lo que produces creativamente para la comunidad, sino en tu capacidad de comprar lo que otros han producido. Tu ser, tu be, se reduce constantemente a tener, to have. Por lo tanto, te sientes como un animal extraño enjaulado en un zoológico de cristal y acero. Sabes, en un nivel profundo e intuitivo, que podrías ser mucho más, crear más belleza, colaborar más profundamente, aportar más significado. Pero el sistema te ofrece en su lugar un catálogo infinito de identidades prefabricadas y estilizadas para comprar. El deportista fit, el friki cultural, el viajero instagrameable, el emprendedor hustler.
Te alienas de tu propio potencial humano ilimitado. Tu ansiedad de fondo no es solo por lo que eres ahora, sino por el espectro de todo lo que podría ser, y el sistema te susurra constantemente que ese potencial no es rentable, no es práctico, no vale la pena. Acto 4. Alienación del otro de tus semejantes. Esta es la más insidiosa, la que envenena silenciosamente el pozo de tus relaciones humanas. Si todos somos, en el mercado laboral, mercancías en venta, fuerza de trabajo, competidores por recursos escasos, empleos, ascensos, reconocimiento, entonces el otro deja de ser un camarada potencial, un colaborador natural. Se convierte, en el mejor de los casos, en un colega, en el peor, en una amenaza latente. El compañero de habitación que podría quitarte el ascenso codiciado, el vecino cuyo éxito económico o social te hace sentir inferior y resentido. La red de seguridad humana natural, la comunidad, se convierte en una red de suspicacia y comparación constante. Por lo tanto, tu soledad crónica, esa sensación de estar aislado en medio de la multitud, es estructural. No estás solo por capricho del destino o por falta de habilidades sociales. El sistema necesita que estés solo, atomizado, compitiendo ferozmente con el de al lado por las migas, para que nunca, jamás, te unas a él, mires a los ojos y digan en conjunto: oye, ¿y si nos preguntamos quién escribió estas reglas del juego? ¿Por qué siempre benefician a la misma casa? ¿Y si podríamos escribirnos unas nuevas? Tu miedo al otro, tu desconfianza, no es simple paranoia individual. Es el resultado lógico de un mundo que convierte cada relación humana potencial en una transacción económica o una lucha competitiva. ¿Sientes que este análisis es excesivamente pesimista? ¿Un callejón sin salida? Aguanta. Respira, porque ahora viene la parte que conecta todos estos puntos y te hará ver por qué crees lo que crees, por qué consideras normal lo que es históricamente contingente. Esto nos lleva al motor oculto, al guionista secreto de la historia, el materialismo histórico. No es una simple teoría sobre la historia, es la teoría del guión oculto que la historia representa en su superficie. Tú has aprendido la historia como un cuento épico o una crónica de reyes, batallas, héroes individuales y fechas memorizables. Eso es la película proyectada en la pantalla, la narrativa superficial. Marx te dice: deja de mirar solo la pantalla y mira debajo del escenario a la maquinaria que genera la película. Toda sociedad, argumenta, tiene una estructura de 2 pisos fundamentales. Abajo, los cimientos, la infraestructura. Esta es la base material y económica real. La pregunta clave es: ¿quién posee y controla los medios para producir la riqueza social? La tierra, las fábricas, las herramientas, los servidores, las plataformas digitales, los algoritmos. ¿Es un señor feudal, un capitalista industrial, un hedge fund, un gigante tecnológico? Ese es el cimiento determinante en última instancia, el que establece las reglas básicas de qué se produce, cómo se produce y, crucialmente, para quién se produce y cómo se distribuye. Arriba, la decoración y la narrativa, la superestructura. Esto es todo lo demás que parece independiente. Tu moral, tus leyes, tu religión o falta de ella, tu filosofía política, tu cultura popular, tus ideas de sentido común, lo que consideras natural o deseable. Esta superestructura no es autónoma. En gran medida funciona como el screensaver o la interfaz de usuario que justifica, estabiliza y perpetúa la infraestructura subyacente. Legitima el orden existente. La infraestructura es el código fuente, el sistema operativo duro a menudo escrito en el lenguaje de la propiedad y el poder. La superestructura es la interfaz de usuario, bonita, intuitiva, con sus iconos atractivos, valores, ideales y sus narrativas convincentes. El sueño del éxito individual, el mito del progreso lineal. Tú, como usuario de la sociedad, interactúas principalmente con la interfaz. Pero son las reglas ocultas del código fuente las que determinan en última instancia qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y ni siquiera se te ocurre pensar que podrías hacer. Por lo tanto, tu sentido común no es tan común ni tan natural.
Es el screensaver particular de tu época histórica y tu posición social. Tu fe casi religiosa en el esfuerzo individual y la meritocracia como únicos motores del éxito es el screensaver perfecto optimizado para la era neoliberal globalizada. Te hace creer fervientemente que tu posición en el mundo, éxito o fracaso, es exclusivamente el resultado de tu talento innato y tu esfuerzo personal. Pero este screensaver oculta elegantemente el código fuente, que naces en un contexto material específico, herencia económica, acceso a educación de calidad, red de contactos familiar, capital cultural, que predispone y condiciona de manera abrumadora, un 80%, un 90%, el resultado final. El sueño te hace mirar obsesivamente hacia tu propio esfuerzo o su falta, desviando tu mirada de las reglas desiguales del juego económico. Tu obsesión contemporánea por la autenticidad, por encontrar tu verdadero yo, por construir tu marca personal, es el screensaver característico de una economía que ha mercantilizado absolutamente todo, incluida tu propia identidad y tu búsqueda de sentido. Cuando tu trabajo alienado ya no te proporciona un sentido de pertenencia, orgullo o realización, buscas desesperadamente ese significado en tu estilo de vida curado, en tus consumos culturales selectos, en tu proyección cuidadosamente editada en las redes sociales. El sistema, con genialidad perversa, te vende la solución. Compra esta experiencia transformadora, este curso de autoconocimiento, este estilo que te define, al vacío existencial que el propio sistema ha creado al alienarte de tu trabajo y tu comunidad. Esto nos lleva inevitablemente al conflicto dinámico que mueve toda esta maquinaria, la lucha de clases. Y aquí debemos matar otro ídolo simplificador. No es una mera lucha de ricos contra pobres. Es más profunda, más estructural, más dialéctica. Es la lucha entre quienes viven fundamentalmente del trabajo ajeno, apropiándose de la plusvalía, y quienes viven de su propio trabajo, vendiendo su fuerza de trabajo, su tiempo mental y físico. Tu jefe inmediato, el manager, no necesariamente es un villano consciente y malvado. Es con frecuencia otro personaje atrapado dentro del mismo guión, a su vez explotado, aunque en menor grado, y presionado. Puede ser incluso un tipo bueno, que te paga pizzas los viernes y pregunta por tu familia. Pero su función estructural dentro del sistema es clara. Debe extraer plusvalía suficiente del tiempo de tu equipo para que el departamento sea rentable, para que los números cuadren. Su bondad personal es, en última instancia, irrelevante para la lógica fría del sistema. Es como un videojuego narrativo. Puedes tener un jefe final con un trasfondo trágico y comprensible, pero su función en el juego sigue siendo el obstáculo que debes superar o ser destruido por él. Traducción brutal de esta dinámica a tu psicología cotidiana. Tu ansiedad constante por el estatus, tu miedo visceral a caer en la precariedad, tu deseo compulsivo de ascender, de hacer networking utilitario, de optimizarte y reinventarte constantemente para seguir siendo empleable, no son fallos de tu carácter. No eres una persona débil o codicia por sentirlos. Es el sistema operativo económico ejecutándose en tu cerebro. El juego está diseñado para que compitas ferozmente con la persona que tienes al lado por las migas, por ese ascenso único, para que nunca jamás te unas a él, miren juntos hacia arriba y se pregunten en voz alta: «Oye, ¿y si nos preguntamos quién diseñó este juego? ¿Quién se lleva la parte del león de lo que producimos entre todos? ¿Y por qué las reglas benefician siempre, sistemáticamente, a la casa?» Por lo tanto, tu alienación, tu vacío, tu ansiedad no son un accidente, ni una enfermedad individual. Son el funcionamiento normal y esperado del sistema. Tu vacío existencial es el subproducto necesario de una máquina que necesita que seas, simultáneamente, un productor eficiente y disciplinado y un consumidor ansioso e insaciable. Tu miedo al futuro, a la pérdida de estatus, a la exclusión, es el lubricante psicológico que evita que la máquina se oxide, que mantiene las ruedas girando sin preguntas profundas. Esto puede sonar en este punto como una condena sin salida, una descripción de una caja perfecta, pero te he llevado hasta este incómodo lugar de claridad por una razón precisa.
porque ver la caja con nitidez, tocar sus barrotes, es el primer y más crucial paso para dejar de ser un animal inconsciente encerrado en ella. Y el siguiente paso, el que sigue a esta toma de conciencia, no es necesariamente un llamado a la revolución violenta o a la utopía instantánea. Es algo que puedes comenzar a hacer mañana mismo en tu propia mente, en tu percepción diaria. Ahora que ves la matriz, ¿qué es lo que vas a hacer? De la conciencia a la práctica. Viene la pregunta práctica, la que duele porque exige respuesta. ¿Y qué carajo hago yo con todo esto? No soy un obrero industrial del Manchester del 19. No voy a tomar un fusil y asaltar fábricas. ¿Significa esto que estoy condenado a ser para siempre un espectador lúcido pero pasivo de mi propia alienación? ¿Un flaner triste de mi explotación? No. Rotundamente no. Porque el primer acto de libertad auténtica no es cambiar inmediatamente el mundo externo, una tarea colosal. Es cambiar tu relación con él, verlo con una claridad despojada de ilusiones. Y desde ese nuevo terreno firme de la conciencia, puedes comenzar a hackear tu posición dentro del sistema, a crear espacios de autonomía, a practicar una deserción mental que precede a cualquier cambio estructural. Te ofrezco, pues, un hack filosófico inicial, una práctica concreta que puedes aplicar desde mañana mismo. La práctica del reconocimiento consciente. Mañana, en tu trabajo, en tu rutina, vas a hacer un solo ejercicio de atención pura. Identificar un momento cristalino, puro, de alienación. Uno solo, nítido. Y nombrarlo mentalmente con los conceptos que ahora posees. Será ese informe absurdo que sabes, en tu corazón, que nadie leerá jamás. La reunión interminable que podría haberse resuelto con un correo de 2 líneas. La sonrisa forzada y servil que ofreces al cliente que te desprecia abiertamente. El momento exacto en que aprietas el botón enviar en ese correo crucial y sientes físicamente que un pedazo significativo de tu energía vital, de tu tiempo irrepetible, se ha ido para siempre a un agujero negro corporativo del que no hay retorno. No lo combatas en ese instante. No te quejas en voz alta. Solo obsérvalo como un etnógrafo de tu propia vida. Y di para tus adentros, con la precisión de un diagnóstico: esto es alienación del acto de trabajar. Esto es mi vida siendo convertida, en este preciso instante, en puro instrumento para un fin ajeno. Ese simple acto de nombrar con precisión teórica es un golpe de soberanía cognitiva, porque le quitas el poder a la normalidad incuestionada. Dejas de ser un mero síntoma pasivo del sistema y te conviertes en un diagnóstico activo, en un sujeto que conoce la naturaleza de su malestar. Ya no estás simplemente estresado o quemado, estás alienado. Y al ponerle la etiqueta conceptual correcta, el hechizo de lo normal empieza a debilitarse. La niebla densa de la cotidianidad aceptada se disipa, aunque sea solo por un instante, y ves el mecanismo al desnudo. Segundo hack, la arqueología del consumo. La próxima vez que vayas a comprar algo, un teléfono nuevo, una comida rápida, una suscripción a una app, una camiseta barata, no pienses solo en el precio monetario. Hazte, aunque sea brevemente, esta pregunta incómoda. ¿Cuántas vidas alienadas, cuántas jornadas de tiempo robado están condensadas, invisibilizadas en este objeto? No lo hagas con el objetivo principal de sentirte culpable o paralizarte. La culpa individual es otro lubricante excelente del sistema. Te inmoviliza en la autorrecriminación, desvía la energía de la acción colectiva. Hazlo más bien para ver las conexiones invisibles, para hacer tangible la cadena de alienación global. Detrás de cada mercancía barata hay con alta probabilidad una extensa cadena de tiempo de vida robado, de creatividad mutilada, de vidas humanas reducidas a su pura función productiva en alguna parte del mundo. Al visualizar eso, aunque sea de forma imperfecta, el objeto de consumo deja de ser mágico, fetichizado, se vuelve transparente, revela sus costos humanos ocultos. Y tú, en ese acto de ver, dejas de ser solo un consumidor pasivo, te conviertes momentáneamente en un arqueólogo crítico de la miseria ajena.
Es duro, es incómodo, pero es real. Y la verdad, aunque duela al principio, es el único terreno firme desde el que se puede construir algo distinto. Porque todo este ejercicio, en su esencia, no se trata de culpar a individuos particulares, tu jefe, el empresario, el político. Se trata fundamentalmente de dejar de mentirte a ti mismo, de romper el autoengaño que el sistema fomenta. Marx, como herramienta intelectual, no te ofrece un plan político perfecto, detallado y libre de errores para el siglo XXI. Te da algo quizás más valioso y permanente, el antídoto intelectual contra la gran mentira. La mentira que te cuentan desde todos los canales, si trabajas duro serás libre y rico. La mentira que te cuentan a ti mismo para sobrevivir. Mi valor como persona equivale a mi productividad laboral. La mentira medicalizada. Tu ansiedad y tu vacío son un desequilibrio químico puramente personal, un trastorno a tratar, no un síntoma legítimo de un malestar social. Ahora el desafío práctico, la transición del pensamiento a un pequeño acto de comunión consciente. No me digas en los comentarios si estás de acuerdo o en desacuerdo con Marx a nivel ideológico. Eso es demasiado fácil, es quedarse en el debate abstracto. En vez de eso, si este texto resonó en ti, te propongo esto. Escribe para ti, o comparte si lo deseas, una sola palabra. La palabra que defina hoy tu forma más aguda y específica de alienación. ¿Es desconexión de lo que haces? ¿Rutina autómata? ¿Miedo a caer? ¿Competencia tóxica? ¿Vacío de sentido? ¿Culpa por no producir más? ¿Agotamiento existencial? Hagamos algo con ese reconocimiento. Construyamos entre todos, aunque sea simbólicamente, el diccionario vivo de nuestro malestar común. Un mosaico de palabras clave que pruebe en tiempo real y de forma tangible que todo esto no es una teoría abstracta de un tipo muerto hace siglo y medio. Es la textura concreta, dolorosa y compartida de nuestras vidas contemporáneas. Que no estás solo en la jaula, que todos, en distintos grados, sentimos los barrotes fríos, aunque hasta hoy quizás no supiéramos cómo nombrarlos con precisión. Ese acto compartido de nombrar, de reconocerse en el sufrimiento del otro, es nuestra primera forma de conexión humana real y no alienada. Una conexión forjada a través del reconocimiento honesto y valiente del encierro común. Hoy hemos desmontado pieza a pieza la máquina invisible que roba sistemáticamente tu vida. Le hemos puesto nombre a sus engranajes principales: plusvalía, el robo matemático del tiempo; alienación, la disección cuádruple de tu humanidad; maternalismo histórico, el guión oculto de la historia. Pero este conocimiento, esta claridad, te deja parado en un lugar profundamente incómodo, ¿verdad? Un lugar peligroso. Si el viejo mundo, el que te decían que era el único posible, se revela como una prisión espiritual bien decorada, si el dios del consumo y el éxito individual muestra sus pies de barro, ¿en qué crees ahora? ¿Sobre qué cimientos verdaderamente tuyos construyes tu significado a partir de hoy? Aquí es donde la filosofía deja de ser un análisis externo y se vuelve personal, urgente, vital. Matar a los ídolos falsos, el mercado como Dios, el éxito como salvación, es solo el primer paso, el negativo. El segundo paso, infinitamente más difícil y crucial, es construir tu propio templo interior en un terreno ahora despejado pero incierto. Necesitas herramientas nuevas para vivir en las ruinas humeantes del viejo sistema, sin volverte cínico, la rendición disfrazada de inteligencia, sin rendirte, la aceptación pasiva, sin caer en nuevos dogmas o mesías, la repetición del error. Por lo tanto, nuestro próximo encuentro filosófico no te ofrecerá consuelo barato, no te dará respuestas fáciles envueltas en positivismo tóxico, te dará algo mucho más poderoso y transformador: el martillo conceptual para forjar tu propio significado, desde cero. Te enseñará a decir sí a la vida con todas sus fuerzas, incluso cuando miras de frente al abismo de la falta de sentido prefabricado. A convertir tu rabia justa y tu dolor legítimo no en resentimiento, sino en afirmación creativa. A vivir sin dioses ni amos externos, en un universo físico que no te debe nada ni tiene un plan para ti,
y a encontrar en esa libertad aterradora la fuente de tu mayor responsabilidad y poder. Porque una vez que ves la alienación con esta claridad, tu vida, tal y como estaba programada, ya no te pertenece. Tu próxima misión, la única que verdaderamente vale la pena emprender, es reclamarla, pieza por pieza, significado por significado, instante de consciencia por instante de consciencia. Y ese viaje, el viaje del individuo que se levanta y camina en un mundo desencantado, pero lleno de posibilidades nuevas, ese viaje del que decide ser autor y no solo personaje de su biografía, empieza precisamente aquí, en este umbral. Hasta nuestro próximo encuentro, te dejo con una tarea simple y profunda. Mira a tu alrededor, en tu vida cotidiana, no con los ojos del hábito, sino con los ojos recién lavados de la consciencia. Y reconoce, donde quiera que estén, los barrotes de la jaula. Ese reconocimiento, ese no apartar la mirada, es el primer y más radical acto del hombre que empieza a ser libre.